Vamos a buscar, si son tan amables, ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Quisiera mencionar el versículo central de este tema, al cual le he titulado Un ejemplo duradero. Un ejemplo duradero. Creo que este es un versículo ya muy conocido también por muchos de nosotros, pero sin duda es un versículo que siempre nos va a traer una enseñanza, porque así es la palabra de Dios, hermanos. Siempre nos va a enseñar algo nuevo. Nuevo en el sentido de que lo podemos llevar a la práctica. ¿Sí? Dice primera a Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es en 1 Timoteo 4, 12. También quisiera llevarles a otro pasaje más para en su momento ir viendo los contextos. Esto está en Romanos capítulo 8. Después de aquel versículo que también conocemos, que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Pero el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, subraya, entre muchos hermanos. El tema que en esta tarde quiero compartirles, hermanos, es un tema de exhortación para cada uno de nosotros, en donde hay una necesidad apremiante hoy en día, y esa necesidad sin duda es el que podamos ver y podamos ser de ejemplos a las demás personas. Necesitamos hoy en día ver el ejemplo de muchos también, hermanos y hermanas, seguir su ejemplo, ver la manera en que se conducen fielmente en el camino del Señor. Esta es una necesidad apremiante. Si bien la Biblia nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, también conforme van pasando los años nos damos cuenta de que hay falta de hombres y mujeres que estén bien firmes en las cosas del Señor. Necesitamos nosotros ver esos ejemplos todavía. Algunos ya se han adelantado con el Señor. Algunos que nos han dado un ejemplo duradero. Un ejemplo en donde dice la Escritura, sus obras todavía continúan. Y podemos nombrar a varios de los que tal vez ustedes conozcan también. Y gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que nos fueron de ejemplo y que aún nos siguen siendo de ejemplo. Sin embargo, esa necesidad es apremiante. Hermanos, ¿será que Dios nos puede ayudar en el día a día a forjar nuestro carácter como cristianos y al final del mismo día ser de un buen ejemplo? ¿Será que Dios puede darnos los elementos necesarios para que nosotros también podamos ser de ejemplo a los que nos vienen siguiendo los pasos de alguna forma? Existen muchos creyentes que por su conducta nos dan muchos ejemplos o nos han dado muchos ejemplos, aunque, hermanos, lamentablemente muchos de esos ejemplos también no han sido tan buenos. Hemos conocido ya por un buen tiempo conductas de muchas personas. Sin embargo, todo esto nos debe llevar a un punto. ¿Qué ejemplo estoy dando yo? Porque ese es el propósito de este mensaje. Hermanos que nos han dado un buen ejemplo. ¿Quién no se acuerda, hermanos, del hermano Eduardo Alejandre? Papá. Y también el hijo, porque tenemos que mencionarlo, que ha sido nuestro hermano Eduardo Alejandre, hijo, también ha sido de ejemplo, ¿verdad? Y lo conocemos, pero pues, ¿quién no recuerda al hermano Padilla?
también pastor de la Iglesia Bautista La Trinidad allá en Santa Catarina, un hermano que no fue preparado en cuestión de instituto bíblico, pero que en las manos de Dios pudo hacer una tremenda obra allá en aquel lugar, en la Iglesia Bautista de la Trinidad. Y así podemos mencionar a otros más, hermanos. Creo que a lo mejor por el tiempo, pues omitiríamos el nombre de alguno de ellos. Pero les decía, también hay quienes nos han dado un mal ejemplo, y esto hay que reconocerlo. Me acuerdo que en el año del 96 yo acepté a Cristo como mi Salvador personal ahí en el hospital de traumatología o el hospital 21. Antes era el hospital de zona. Y en aquel entonces recuerdo que ya me habían hablado varias veces del Evangelio. Ya me habían hablado de la manera en que Cristo podía perdonar mis pecados, entre otras cosas, en lo que es el Evangelio. Y ustedes sabrán, hermanos, que muchas personas endurecemos nuestro corazón al llamado del Evangelio varias veces, porque a mí varias veces ya me habían hablado. Y ahí en el hospital había una persona que a propósito era creyente y él trabajaba como enfermero. Algunos ya saben de quién estoy hablando. Y sí, se daba las vueltecitas ahí al 7º piso, ahí yo estaba internado. Y me compartía las escrituras. Recuerdo que también me visitaba el hermano Oscar y me visitaban mis familiares también. Pero aún estaba en mi corazón esa necedad, ¿verdad? Recuerden que el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así estaba yo. Sin embargo, creo que lo que la Biblia dice es verdad, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que ellos me compartían era precisamente eso de la palabra de Dios. Y no fue hasta que mi hermana Blanca me dejó un Nuevo Testamento, en que nuevamente yo pude ver ahí lo que ya me compartían los hermanos acerca del Evangelio. Y estando en ese lugar, era una temporada de mucho calor, era mayo, el mes de mayo, cuando pegaba muy fuerte el calorcito. Y ahí, en ese lugar, yo vi nuevamente el Evangelio, vi lo que el Señor ofrecía, y recordando las palabras de muchos de los que me hablaban, yo dije, pues yo quiero aceptarte en mi corazón. Y lo acepté como mi Salvador personal. Ahí pude orar, pude platicar con Él en mis palabras, en mis formas. Por supuesto que le pedí perdón por todos mis pecados, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y así, hermanos, empezó mi caminar en la vida cristiana, ahí en ese lugar, en ese hospital. Por supuesto, cuando uno recibe a Cristo, no tiene la instrucción adecuada para seguir adelante. Muchas cosas no las entiende uno. De ahí que a veces es estar en un pie en la iglesia y en un pie en las cosas del mundo. La verdad que yo batallé mucho. Pero gracias al Señor que Él no nos deja sin respuestas. Y de ahí en adelante recuerdo muchas cosas. El tiempo nos faltaría para comentarles, pero esta persona que me visitaba en el hospital, con el tiempo dejó a su familia, dejó a su esposa por otra mujer, y su hijo era uno de los que lo ponían mucho a leer la Biblia. Era casi una exigencia de él hacia su hijo leer la Escritura. Yo a veces iba a su casa. Y bueno, pues a veces uno nada más mira y calla. Pasado el tiempo que él abandona a su familia, su esposa se acerca un día y me dice, me da tristeza que el ejemplo que te dio mi esposo haya sido un ejemplo malo, porque él te llevó a los pies de Cristo, me dice. O sea, ella pensaba que en una de esas visitas él me había guiado a los pies de Cristo. Pero realmente no fue así. Yo tomé esa decisión, yo oré ahí, pero fue un instrumento que Dios usó, sí. Eso no hay que dudarlo. Pero el ejemplo que yo ya sabía, lo que estaba pasando, no afectó tanto mi vida en cierta forma, porque me concentré en una sola persona, y es Jesucristo. Porque si hay alguien que nos va a dar un mejor ejemplo en todos los sentidos, es el Señor Jesucristo. Claro que afecta, hermanos, claro que afecta, somos seres humanos. Pero si yo me hubiera quedado con esa idea, sencillamente no hubiera seguido adelante en las cosas del Señor.
¿verdad? Yo sé que Dios se va a encargar de cada una de las personas que nos han dado un mal ejemplo en algún momento. Dios se va a encargar de todo eso, porque nosotros solamente tenemos que seguir hacia la meta que es Cristo. Y de ninguna manera nos conviene ponernos la indumentaria de jueces, porque el Señor dice que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. Eso no nos corresponde a nosotros, pero es necesario seguir teniendo a hermanos y hermanas que nos den ejemplo y más aún nosotros dar un buen ejemplo. Regresemos ahí a la primera carta a Timoteo, hermanos. En esa carta es una carta de carácter ministerial o pastoral, en donde históricamente hablando sabemos que Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. Él lo identifica como su hijo amado en la fe. Entre otras cosas, sabemos que Timoteo era un pastor relativamente joven, un pastor que tenía la encomienda de edificar una grey, de verter su vida espiritualmente, por así decirlo, en las diferentes personas que se congregaban ahí con él. Era un pastor que tenía experiencia, pero también tenía falta de experiencia, porque por eso el apóstol Pablo le recomienda varias cosas a través de la primera carta y en la segunda carta. Y sin duda él las tomó con la absoluta seriedad. Y para cuando le dice ahí en el capítulo 4 y el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, él más o menos fluctuaba entre unos 40, 45. Se dice que la persona en esa edad era todavía considerada como alguien muy joven. De manera que si usted tiene esa edad, 40, 45, adelante, hermanos, somos jóvenes. Si tiene 50, muy joven todavía, ¿verdad? Entonces, y Timoteo tenía que enfrentarse a muchas cosas. Por eso Pablo tenía que advertirle entre otras cosas, de las falsas doctrinas, lo que menciona en el capítulo 1. Si ustedes notan ahí la escritura, en el capítulo 1 de la carta a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, dice aquí, que no enseñen diferente doctrina, ¿verdad? Aquí ya vemos cómo enfrentaba algunos asuntos difíciles. Había personas que estaban enseñando doctrina totalmente equivocada, ¿verdad? Lo están asistiendo, hermanos. Sí, vamos a hacer una breve pausa, si gusta, Dulce. Una pequeña pausa y vamos a dejar que Daniel y alguien más, ahí va Isaac también. La palabra doctrina es enseñanza. Y por eso en las advertencias del apóstol Pablo le decía, entre otras cosas, que no presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y le dice, así te encargo ahora. O sea, imagínense ustedes, hermanos, estas personas que tenían otras intenciones, las intenciones de dividir, de meter cizaña. El apóstol Pablo le dice, simple y sencillamente no presten atención. Concéntrense en lo que es más importante, que es buscar la mutua edificación. Ya Dios se va a encargar de ellos. No obstante, la advertencia era clara para estar atento, estar vigilante, ¿verdad? Y esa parte en el contexto en donde Pablo le encarga a Timoteo, mantente firme. Y luego, después en el capítulo 4, versículo 6, ahí hay una cosa también muy interesante. Dice ahí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, todo lo anterior mencionado a Timoteo, de que se pusiera muy atento, de que tuviera cuidado, entre otras cosas, todo eso lo tenía que llevar él a la congregación.
tenía que enseñarlo, tenía que ser de ejemplo. Por eso le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen servidor. Ministro quiere decir un ministro de Jesucristo. Hermanos, la persona que tiene una posición de liderazgo tiene una gran demanda delante de Dios, de dar un buen ejemplo. Y recuerden que no son las palabras las que van a causar un verdadero impacto en las personas, sino es el ejemplo, es tu forma de conducirte, es no ser un gran expositor en materia teológica, o tener una voz muy fuerte, o tener todos los elementos que un buen orador tiene, ni tu preparación, inclusive tu preparación que es necesaria y es importante. Todo esto no va a servir de nada si en el ejemplo estamos reprobados. Yo puedo terminar este tema, hacerme a un lado y decir, ya les prediqué. Eso sería un terrible error, porque esta predicación apenas empezaría cuando me relacione entre cada uno de ustedes. Ahí es donde podemos ver que esta predicación surte el mejor efecto, ¿verdad? Si esto enseñas a los hermanos. ¿Recuerdan ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29, en donde nos dice la Escritura? A los que antes conoció, también los predestinó. Ahí en esa palabra, hermanos, hay muchos problemas con los que andan enseñando doctrinas calvinistas, hablando de la predestinación y todas esas cosas. Pero no nos vamos a meter en materia de eso. Sencillamente, si ustedes notan ahí la palabra predestinó, ¿sí? Es una vez en Cristo, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez en Cristo, yo he sido predestinado para ser conforme el Señor Jesucristo, andar como Él anduvo, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, orar como Él oró, y entre otras cosas. Además, Él dijo que debemos ser imitadores de Él, ¿verdad? Sean imitadores de mí. Y el apóstol Pablo también dijo esas palabras, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo tenía gran preocupación para que Timoteo se mantuviera firme, siendo un buen ejemplo, para que él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. A mí me sorprendía mucho cuando las personas me saludaban de mano, en recién convertido al Señor. Se me hacía muy raro llegar con el hermano Oscar y que el hermano me saludara y esa expresión, Dios te bendiga, súper raro se me hacía. Y cuando nos invitaba a algún lugar, o cuando nos invitaron a los bautismos allá en la vivienda popular, el hermano traía una Ichiban, ¿se acuerda, hermano? Una Ichiban. Y ahí nos subimos todos, y ahí voy yo ahí apretado, y se me hacía bien raro ir con hermanos, se me hacía bien raro. Y ya llegamos a la vivienda y bueno, pues fue interesante lo que pude ver ahí, entre otras cosas. Pero se me hacía raro eso. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Y como que eso no lo entendemos muy bien, sino que ya pasan los años y nos damos cuenta de que realmente es una familia espiritual. Y el primero es Jesucristo. Él es el primero entre muchos hermanos. Ahora Dios me ha prestado, me ha dado una esposa, pero también es mi hermana, ¿sí? Dios me ha prestado 2 hijos, pero también son mis hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Y no importa cuando se burlen y te digan aleluya, no importa, está bien dicho, ¿verdad? Somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo Jesús. Y por eso, regresando a Timoteo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen servidor de Jesucristo, nutrido con las palabras de la ley, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desde luego las exhortaciones, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, Timoteo, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y así se va, hermanos, diciendo estas recomendaciones a Timoteo.
pero llega al punto de comprometerlo aún más en el versículo 12, cuando le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo está llevando a considerar, hermanos, su conducta. Lo está llevando a considerar su liderazgo también. Y recuerden que en el liderazgo no somos más que los demás. La Biblia dice que somos siervos e inútiles. No tenemos nada de más, hermanos. Y tampoco hemos hallado el hilo negro de la teología. Sencillamente todo está escrito. Y buscamos primeramente la dirección de Dios para aplicar la palabra a nuestras vidas y buscar entonces ser un ejemplo palpable en la vida de los demás. Tal vez usted pueda decir en esta noche, bueno, hermano, entonces este tema tiene que ver para con ustedes los pastores. Y sí, en realidad sí, porque es un tema pastoral. Pero yo le hago una pregunta, ¿acaso usted, su esposo no es su hermano? ¿Su hijo no es su hermano? ¿Su hija no es su hermano? Y así sucesivamente. Entonces usted también tiene una aplicación devocional para su vida. ¿Qué es lo que está enseñando? Bueno, si hablamos de todas estas apostasías que estaba luchando Timoteo, pues hoy en día estamos viviendo eso mismo también. Y como hijos de Dios, debemos pararnos firmemente en la brecha y ver qué es lo que están aprendiendo los que vienen atrás de nosotros, qué enseñanzas están predominando en la vida de mi familia. Hermanas y hermanos, hay veces que estamos más prestos a escuchar las enseñanzas que nos da este mundo. Y estas enseñanzas lo único que quieren es mantenernos anclados aquí y evitar que estemos mirando hacia arriba, hacia las cosas de Dios. Por eso en cada año aquí en Monterrey hay una gran urgencia en donde las autoridades y los que se encargan de mantener entretenida a las personas invierten cantidad de dinero para que las masas estén ahí agolpadas viendo un espectáculo. Se están dando mucho los conciertos, por si no se han dado cuenta. Y ahorita está predominando mucho la música, que definitivamente ni es música. Por ejemplo, hay una persona que le llaman el conejo malo, ¿sí? No sé cuántos han escuchado algo del conejo malo, no es Bugs Bunny, ¿verdad? Es la caricatura. Pero esa persona dice puras palabras soeces a las multitudes, a los hombres y a las mismas mujeres y les ofende directamente. ¿Y qué creen? Todos están coreándole, aplaudiéndole, y lo que es peor, las familias los están llevando a los niños. Hay niños que cantan esas cosas. Eso es por mencionarles una persona. Y saben, hermanos, es triste decirlo, pero hay jóvenes cristianos, jóvenes aún de nuestras iglesias, que se deleitan en esos conciertos, en donde nada tienen que hacer, hermanos. Pero eso es lo que les estamos enseñando. ¿Qué cosas les estamos enseñando? ¿A que amen las cosas del mundo o a que repelan las cosas de este mundo? El Señor nos dice, no améis las cosas, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas veces no nos los han predicado ese versículo? Pero luego decimos, es que ustedes ya pasaron de moda. Pues la moda le pertenece a Satanás, hermanos, realmente. Nosotros no vamos a favor de la moda, vamos a favor de lo que dice la Escritura, sencillamente. Y si nosotros nos mantenemos firmes dando un buen ejemplo, ese ejemplo va a dar resultado. Tarde o temprano, ese ejemplo va a dar resultado. Por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, porque todas las miradas estaban puestas en él, indudablemente. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que es más fácil ver los errores de una persona que los aciertos cuando se está sirviendo? Es más fácil, hermanos, de veras, es más fácil ver los errores de una persona. Y hablo de errores, no sé cómo llamarlos, errores donde, se me cayó la Biblia, errores donde dije una palabra que no era gramaticalmente hablando, pero hay de aquellos errores o horrores, ¿verdad? Mejor dicho, en donde ya hay problemas como el adulterio, como el robo, entre otras cosas, hermanos. Tristemente hay líderes, hay pastores que ya han caído del ministerio por estas cuestiones, adulterio y entre otras cosas. Y ellos ya dejaron de ser un buen ejemplo
para ahora formar parte de la lista de aquellos que nos han dado un mal y terrible ejemplo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, y le dice de qué manera, hermanos, porque no nada más es decir, pues sé buen ejemplo. Es como si alguien te dice, pues échale ganas, pues digo, no me ayudaste mucho, ¿verdad? Si tú me dices más específicamente es échale ganas, es decir, levántate temprano, es decir, haz tu cuestionario, ponle empeño, pues todavía me queda más grande el panorama en lugar de decirme échale ganas, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos da la razón, él dice, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Y le dice ahí la lista, ¿cuál es, hermanos? Número 1, ejemplo en palabra. ¿Sí? En palabra. Recuerden, hermanos, que Dios a través de la salvación que es en Cristo Jesús y paulatinamente nos ha llevado a moldearnos poco a poco. No es que ya seamos perfectos, pero poco a poco Dios nos ha dado de su gracia. Por eso estas reuniones del miércoles, del sábado y actividades que tenemos dentro de la iglesia son muy importantes porque Dios a través de esas actividades nos está moldeando con su palabra. Por eso son importantes estas actividades, pero para muchos no son tan importantes, porque, hermanos, yo no recuerdo el momento en el cual, una vez que en Cristo Jesús, dejé de maldecir. Es decir, antes de Cristo, decía palabras antisonantes y era muy grotesco mi forma de hablar, pero poco a poco, y creo yo, sin duda, la iglesia es parte fundamental de esto, del desarrollo del cristiano. Dejé de decir esas palabras. Si usted me pregunta, ¿cuándo fue? No me acuerdo, pero simplemente las dejé de hablar, las dejé de decir. ¿Por qué? Porque ahora yo empezaba a ver otro camino diferente, un camino que me lleva a hacer las cosas de la mejor manera. Porque como cristianos debemos marcar una diferencia entre la sociedad que nos rodea. Y luego me decían, ¿por qué no tomas? Pues porque a Dios no le agrada. ¿Por qué no fumas? Porque tampoco me edifica. Y no me metía en tantos problemas. ¿Saben por qué? Porque yo estaba entendiendo lo que dice la palabra de Dios, que aún nos falta mucho que aprender, es cierto, pero dice la Biblia que nuestras palabras todas deben de ser sazonadas con sal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la mutua edificación. Y por eso cuando vemos a un hermano le decimos, hermano, Dios te bendiga, porque eso es lo que anhelamos para este hermano o para esta hermana. Que Dios les bendiga. Y buscar la edificación, no la destrucción. Por eso le dice, sé ejemplo en palabra, pero también en conducta, es decir, cómo nos dirigimos delante de las demás personas. Hermanos, es muy fácil aquí decirnos muchas cosas, pero ¿cómo somos en casa? ¿Cómo nos conducimos ahí en casa? ¿Cómo es cuando aflora el temperamento de cada uno de nosotros? Es ahí la parte buena. Sí, puedo entender eso de que nos saludemos y hermano, Dios te bendiga, como en aquella ocasión recuerdo y lo confieso con tristeza, pero por testimonio, cuando hacíamos el recorrido en la camioneta aquella, una camioneta azul, si no me equivoco, y llevar a los hermanos y llevarlos y traerlos y así andábamos. Y cuando se bajaban los hermanos, Dios los bendiga, hermano. Hermana, Dios los bendiga. Sí, jiji, jajaja. Y de repente llegaba a mi casa, que es su casa, y mi semblante caía. Y mi esposa me decía, ¿qué te pasó? Nada. ¿Pero por qué estás? Tengo hambre. Sí, ¿están entendiendo, hermano? Y así pasó una y otra. Hasta que dijo, no, ya basta, o sea, que con los hermanos, jijiji, jajaja, Dios los bendiga, y miren, o sea, hasta corazones te salen, ¿verdad? Pero ya cuando llegas a casa eres otro. No, pues ahí tuvimos un altercado. Pero gracias a Dios que entendí la lección, hermanos, porque hay veces que necesitamos esas lecciones para despertar un poquito y darnos cuenta de que la vida cristiana no es un club social, es algo que tenemos que aprender de la palabra de Dios y corregir nuestras deficiencias que las tenemos. Y claro, tuve que pedirle perdón al Señor y pedir perdón a mi esposa. Y ella puede dar testimonio si se repitió la historia o no. Creo que no, ¿verdad? No, hermanos, la entendí bien. Entendí bien la lección, porque no les platico la otra parte. Esa ya en un cafecito lo platicamos.
Pero no me pegaron, hermano, no me pegaron. Pero sí, el punto es, hermanos, que a veces entre nosotros podemos derramar miel entre hojuelas, pero ya en casa, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra conducta? Áspera, hostil, agresiva, ¿sí? Les iba a decir que tomaran algo, pero no se vale, ¿verdad? No se vale. La vez pasada ya iba a decir algo que no debía. En palabra, en conducta, en amor, hermanos. Recuerden que el amor es una decisión. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho una y otra vez, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos a los otros. También nos habla de espíritu. Recuerden, hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y nos habla de la fe. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Y sencillamente la fe es creerle a Dios. Por eso estamos aquí reunidos, hermanos, porque bien dijo nuestro hermano Ávila, le cantamos a un Dios vivo, hermanos, un Dios que nos da todas las cosas y nos las da en abundancia, un Dios que cuando estamos en un problema de enfermedad, como el hermano Francisco, creemos que Él tiene el poder y conforme a su voluntad para sacarnos adelante. Por eso estamos aquí. Tal vez para muchas personas es perder el tiempo, pero para nosotros es el mejor tiempo, porque estamos en comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Le creemos a Él. Y dice, y sé ejemplo en la pureza. Esto nos habla de la transparencia, como ese arroyo cristalino que usted puede ver y ve las piedrecillas por ahí. La transparencia es que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, sea a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Que sea de esa forma, a la luz de la palabra de Dios, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. De nada me sirve, hermanos, que yo pueda escuchar un buen mensaje si después veo la actitud de aquel o de aquella persona que dio dicho mensaje. Si habla del amor y anda peleando con todo el mundo. Si habla de la paciencia y es el más impaciente. Si habla del perdón, no quiere perdonar, viejas rencillas. Si habla del servicio, no quiere mover ni un solo dedo. Y así sucesivamente. Entonces, para mí tiene mayor peso la acción, el testimonio. Por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juicio. Sé ejemplo de los creyentes. Y para esto, y termino, hermanos, se requiere lo que dice el versículo más adelante. Entre tanto que voy, le dice, mantente ocupado, hermanos. Ya estoy terminando. Mantente ocupado. Se dice que una mente desocupada es un taller de Satanás. Esa mentalidad ociosa, cuando una persona está de ocioso, es un peligro tremendo. Pero hay que mantenerse ocupado, obviamente en la lectura, como dice aquí la misma palabra de Dios. Mantente ocupado. También nos habla de permanecer. Estoy en versículo 13. ¿Sí? Permanecer. Nos dice, ten cuidado de ti mismo, que no se te suba el ego, porque no eres más que los demás y no eres menos que los demás. Sencillamente eres un hijo de Dios que estás puesto para servir. Dice también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, por supuesto. Y por último le dice, persiste en ello, mantente firme. Hermanos, que nadie te mueva de tus convicciones en cuanto a las cosas del Señor. Si dependiera yo de lo que he vivido en ejemplos buenos y malos de muchas personas, yo ya no estuviera aquí en la iglesia. Pero recuerden que nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesucristo. Y bendiciones y gracias por estos hermanos y hermanas que han sido parte fundamental en el desarrollo espiritual de muchos de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por pastores como el pastor Enoch, por el pastor Martín Castillo y otros más, que a pesar de lo que han vivido, ahí están parados firmemente en la brecha y siguen siendo de un gran ejemplo. Pero tú y yo, ¿qué ejemplo estamos dando a los demás? Esa sería una pregunta con la cual nos podemos ir en esta noche y pedirle a Dios sabiduría para ser de buen ejemplo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.